No te hagas bolas. Ahí te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta. ¿Qué es esto? El teléfono y... Ahí está. ¿Qué es pues esto? tu salario mínimo. ¿Cómo que mínimo? El salario mínimo ¿Pagas ya la no es renta? eso. No, o sea, no alcanza para No, el nada. salario 2 mínimo. pesos. La ley No. es la ley. No. No. Mira, a ver, tenemos un invitado que nos va a explicar cómo funciona lo de los salarios mínimos. Mira, aquí está. Allá, a ver. Mira. Hola, aquí. Un guía. Presidente de la Bienvenido. Comisión Nacional de Salarios Bienvenido a Mínimos. verlo. Un gusto tenerte acá. Pásale. Pásale lo barrido. Me gusta tu look. Gracias. Sí, ¿eh? Me da envidia. Compañero El doctor pelo, sí. Luis Munguía. Así es. Eres el responsable del salario mínimo en este país. Así es. Sí. Y te quiero preguntar, empezar, ¿es verdad, es real aquel mito famoso del salario inflacionario? Que el salario puede motivar la Si inflación. subía el salario, no podías Ajá. subir el salario mínimo porque Ajá. si subía y se No, provocaba hombre. inflación. Ajá. Sí, bueno, ese es uno de los mitos, ¿no?, más famosos que se utilizaron durante todo el periodo neoliberal y se utilizó mucho para evitar o justificar que no se subiera el salario mínimo y que no subieran en general los salarios de todos los trabajadores. Pero ya se ha demostrado durante todo este sexenio, lo que va de esta administración, que pues no es real, ¿no? Ha subido el salario mínimo más del doble, ¿no? Está 110% por arriba de la inflación y no hemos visto ningún impacto en los precios, en la inflación. Hemos hecho estudios también, la CONASAMI, el Banco de México, todos, varios académicos también, y pues no ocurrió pues ese famoso mito, ¿no? ¿Cuál era la lógica? Ajá. Bueno, la lógica que había detrás era que se suponía que todo empieza en 1976, por ahí. El salario mínimo se encontraba en el punto más Esto alto. es para los jóvenes. Sí, exacto, para los jóvenes. Se encontraba en su punto más alto y en esos años inició un proceso en México de inflación muy alta. No sé si alguno de Sí, ustedes sí, lo cómo no. recuerda o lo estudió. Yo era muy bebé, pero sí. Ajá, y entonces en esos años empieza a subir la inflación y el gobierno de México decide que para frenar un poco ese crecimiento de la inflación, lo va a frenar a través de los salarios. Y entonces, en esos tiempos también el salario mínimo estaba indexado a todos los salarios de todo el país. Sí. Entonces, cuando empieza a subir la inflación, empieza entonces a caer el poder adquisitivo del salario mínimo. Y entonces, ya en los años 88, 90 es cuando se toma la decisión, ya entra un gobierno neoliberal y deciden que si sube el salario mínimo, pues así como en el pasado había habido inflación, pues quizá el salario mínimo va a tener un costo muy alto y las empresas para pues evitar que suban los costos, subirían precios. Esa era la lógica detrás, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la relación de los salarios o qué papel juegan los salarios en la economía en general? Los salarios son lo más importante de la economía, de hecho, porque es lo que mueve, es el motor del mercado interno de un país, ¿no? Entonces, entre más sube el salario, pues más consumo hay. Entre más consumo hay, las empresas producen más y es un círculo virtuoso, ¿no? Donde pues las cosas acelera el crecimiento de la economía y el bienestar en general. Entonces, pues justo el tema con México era ese, que existía este mito, ¿no?, de que el salario mínimo pues tenía ese efecto que ya vimos que no. Pero justo también otra cosa que pasa en México es que es uno de los países, es el único país del mundo que tiene esta relación tan extraña del capital y el trabajo, porque justo en México, de todo lo que se produce en el país, el 70% de todo ese valor se va a las ganancias de las empresas. Y solamente el 30%, Mucho. es demasiado, se va a los salarios, cuando en el mundo es al revés. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos estamos hablando 75-25, 75 va a salarios, 25 va a ganancias. Y en general en todo el mundo esto ocurre. El único país de donde existen datos, obviamente no sabemos qué ocurre en países en África, en algunos países, pero de los que sí miden, ¿no?, esta información, el único país del mundo que está así es México. Entonces, por eso es que justo nosotros cuando inicia el crecimiento del salario mínimo, pues es posible incrementarlo, ¿no?, de una manera muy importante. Y las empresas con ganancias tan altas, pues no suben precios, sino que realmente tienen espacio para subir salarios y Claro. que no hay un impacto, ¿no? Otro de los argumentos que yo escuché alguna vez es que decían, bueno, el salario mínimo, pues nadie gana el salario mínimo, es nada más un referente para ciertos Sí, sí, sí. movimientos Esto es y tal. falso. Pero, ¿esto es cierto? No, tampoco. Es que también es bien contradictorio, ¿no? Porque justo decían, no, nadie lo gana, entonces si nadie lo gana, pues, ¿Por qué no lo lo subes, subes, no? Entonces, pero en realidad sí había personas que lo ganaban, en Un México. porcentaje muy alto. Un porcentaje muy alto.
Porque justo la forma en que lo ven es como ahorita en este momento, si tú te fijas en los registrados en el Seguro Social, es verdad, nadie gana por abajo del salario mínimo porque por ley está prohibido, o sea, nadie puede hacer eso, nadie puede registrar a un trabajador ganando menos. Pero nosotros lo que hacemos es, en diciembre decimos, va a subir el salario mínimo, por ejemplo, este año, 20%, va a subir de 200 a 207 pesos diarios. ¿Qué es lo que está, cuántos trabajadores va a beneficiar? Y pues ya cuando ves a los que le van a subir, o sea, antes de que suba, pues ya ahí sí ves que es un porcentaje importante. Fue 40% de todos los trabajadores formales que le subieron el salario porque subió el salario mínimo ahora en enero de este año. Entonces, pues sí, es otro de los mitos que existía, ¿no? De que nadie lo gana para como minimizar el por qué no se hacía nada. Pero pues como les digo, era contradictorio con el hecho de que por qué no lo subes si nadie lo gana, ¿no? No, pero además un porcentaje muy alto de Muy la alto, población 40, ganaba, sí. pues eso es estás hablando de Casi la mitad. casi la mitad, es una cosa muy fuerte. Claro. Ahora, ¿cómo te explicas que en México el salario mínimo juega un papel tan menor dentro de la economía? ¿Cómo se dio eso? Eso básicamente te habla de condiciones de sobreexplotación. ¿De dónde viene eso? Es una historia de México, viene desde la colonia, ¿no? Que es un país muy desigual, nació desigual porque pues justo era un enclave de los españoles, ¿no? Y después logramos la independencia, pero duró muchos años este proceso, durante todo el siglo XIX. Seguía habiendo muchas desigualdades, seguía habiendo mucho racismo, ¿no? Contra los mismos indígenas. Pero eso ya cambió, ¿no? Eso ya en México no hay racismo. Todavía hay, todavía hay, claro que sí. Había Eso muchísimo. es un reflejo del racismo, Es un ¿no? reflejo del racismo, totalmente. Y entonces yo creo que hasta la Revolución Mexicana no había ocurrido un cambio importante que favoreciera a los más pobres, a los más desfavorecidos del país. En la Revolución Mexicana sí hay algunos cambios, evidentemente surgen movimientos obreros, se unen con el gobierno. Tiene algunas cosas negativas porque justo también eso se transforma después en el corporativismo sindical, que yo como una persona que ha estudiado todo el tema laboral de México, pues sí me causa escozor, ¿no? La historia de la CTM, etcétera. Pero sí hubo algunas, digamos, se dio algunas ventajas a los trabajadores, a la clase más baja, y justo por eso en el 76, como les dije ahorita, pues el salario mínimo era alto. O sea, los gobiernos de antes sí tenían daban ciertas prebendas a los trabajadores, pero en el neoliberalismo fue una reversión total al siglo XIX, o sea, total, así en términos sociales, no en términos de modernidad, pero sí sociales. Y pues justo ese proceso de desigualdad, de empobrecimiento se dio durante ese periodo tan grande que es por eso llegamos ahorita en esta situación en la que estamos, donde mucha gente gana el salario mínimo. Yo recuerdo que hubo un plan de choque neoliberal que se aplica a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, y uno de los puntos claves de ese plan de choque era la congelación de salarios. Correcto. ¿Cuánto tiempo duraron congelados los salarios en México? 30 años, 20 años. O sea, la persona que estuvo antes que tú, en este mismo puesto, estuvo 30 años. Todos los 30 años, desde el 88 hasta el 2018. Correcto. Una sola persona. ¿Y qué hizo esa persona en esos 30 años? Su objetivo era que no subiera el salario mínimo. De hecho, el salario mínimo... El salario mínimo subió 2 pesos durante todo su periodo en términos reales. 2 pesos. En términos reales, Sí, 2 pesos. 2 pesos, sí. Pero eso es particularmente grave porque los salarios lo que hacen es que redistribuyen la riqueza. Ahí esto lo Exactamente. que hizo básicamente fue permitir la concentración de la riqueza en los que obtenían ganancias, ¿no? Exactamente. La lógica de la gente, digamos, en el poder en esos tiempos era que México, recuerden que se abrió al mercado externo, ¿no? En esos años. O sea, el neoliberalismo es un paquete, ¿no? Incluía, la apuesta de que van a venir las empresas extranjeras a México y eso va a crear el desarrollo del país. Y entonces, pero para que vinieran, les ofrecían costos muy bajos laborales. Es como su salario va a estar estable, no va a subir, ¿no? No te preocupes por eso, vas a pagar bien poquito. O sea, situaciones de esclavitud para ofrecer Para a que los llegaran inversionistas. sí. Sí. Perdón. No, y fue una apuesta que otros países del mundo también usaron. Por ejemplo, China lo usó al inicio, pero en un punto se dan cuenta y dicen, no, pues esto no puede seguir así. De hecho, China, cuando entra a la OMC, también tiene salarios igual que México, pero ya cuando pasan 5 o 6 años lo supera y ahorita China tiene salarios como muchos más altos, 5 veces más altos que los de México, porque pues era una apuesta a lo mejor inicial, ¿no? De bueno, cuando vayan llegando, pero después tienes que crear pues más salarios,
trabajadores más capacitados, etcétera, que eso produce más riqueza, como dices. El salario es sumamente importante, ¿no? Para que un país realmente funcione bien. Pues claro. ¿Saben qué tampoco alcanza? El tiempo. Y tenemos que irnos a un corte comercial. Podemos subir el No sé. número de minutos, indexarlo al subir. salario mínimo. Exacto. Podemos. No sé si hay cápsula o no hay cápsula, pero vámonos. No, vamos al trovador. Vamos al trovador. Vamos a ver al trovador transgénero. transgénero y vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Muy bien. Hey Biden, you have to walk the talk. En chamarra azul logré escapar, burlarme yo de ti, New York, New York, con puras fake news. Quiero traicionar, pedirles la intervención. New York, New York, poder manchar y calumniar y siempre mentir. Tus rascacielos subir, siempre mentir. Los migrantes voy a desaparecer. Deporten a todos de aquí. New York, New York, se alabó. Al Trump aquí si habrá fronteras. Para ti deportas tú, New York, New York. New York, New York, quiero insultar en la ciudad y reprimir, gritarle, hey, ven acá, óyeme a mí, vete a chingar a tu mamá. Los migrantes voy a desaparecer. Deporten a todos de aquí. New York, New York, se alabó. Al Trump aquí se habrá fronteras. Para ti deportas tú, New York, New York, New York. Seguimos aquí en Chamuco TV y estamos con Luis Munguía, que es el presidente de la CONASAM, Comisión CONASAM, Nacional sí. de Salarios Mínimos, Mínimos. correcto. Oye, perdona mi ignorancia, pero ¿por qué hay dos salarios mínimos distintos? Uno en la frontera, que es más alto, y otro en el resto del país. ¿Por qué esa diferenciación? Fue un parte del diseño cuando estuvimos en la transición. Y ¿No era así antes, o sí? No, no era así antes. La CONASAMI puede poner salarios mínimos en todas partes, o sea, en regiones del país. Y entonces esta región la creamos porque justo cuando fue el proceso de transición, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía esa visión de que la zona libre de la frontera norte fue una zona con impuestos más bajos, energéticos más baratos, frenar un poco la migración y que los mexicanos se quedaran aquí, que las condiciones fueran buenas.
Y entonces, en esos tiempos, la secretaria alcalde y yo hablamos con el presidente y le sugerimos la idea de que el salario mínimo fuera el doble inmediatamente, que era el proyecto para todo el sexenio, en la zona libre de la frontera norte, porque justo como los impuestos iban a bajar tanto, una parte de este subsidio que el gobierno le iba a dar a las empresas, queríamos que se fuera a los trabajadores. Y pues eso fue lo que se hizo, y la verdad fue una gran política, porque justo nos permitió empezar a medir, ¿no?, como la diferencia entre los dos salarios en todas las dos regiones. Nos permitió romper mitos de que la inflación fue más baja en el norte del país que en el resto, por ejemplo. Claro. Nos permitió mostrar que, por ejemplo, en la pandemia el empleo cayó menos porque el salario mínimo era más alto y había más consumo, ¿no? Entonces, pues las empresas estaban vendiendo, aunque hubiera pandemia, porque había gente con dinero que gastaba. Entonces, pues eso fue muy útil, la verdad. O sea, fue un diseño que ayudó mucho a los trabajadores del norte del país, pero además nos permitió a nosotros, pues, medir mejor. Bueno, obviamente ligado a los salarios están las pensiones, ¿no? Y otro de los mitos neoliberales, una de las cosas que repitieron los neoliberales hasta el cansancio, es que el sistema de pensiones era ruinoso para el país, que tendía a arruinar la economía y que no alcanzaba el dinero para las pensiones. Y ahorita se está proponiendo una reforma al sistema. A ver, cuéntanos sobre el mito, si eso es cierto, y cuéntanos qué se propone para el sistema de pensiones. ¿Alcanza o no alcanza? Sí alcanza, y de hecho creo que ese tema nos ha hablado mucho, ¿no? Y creo que es importante mencionar que la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador ahorita fue estudiada a profundidad por la Secretaría del Trabajo, todo nuestro equipo técnico de CONASAMI, que son quienes llevan la parte técnica de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación, y también estuvo Infonavit. Todos hicimos cálculos por aparte para ver si alcanzaba, y sí, nos da que sí alcanza, digo, es que es un tema de percepciones. La idea, el problema por lo cual yo he visto en medios, sobre todo medios conservadores, que están diciendo que no alcanza, que están en contra, que es una irresponsabilidad, es porque no saben bien cómo funciona o cuál es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, honestamente. Okay. Por ejemplo, dicen cosas como, cuesta 7 billones de pesos. Sí, podría ser, de hecho cuesta más o menos eso o menos, pero eso cuesta todo el proceso hasta 2080, o sea, eso cuesta pagar a las personas durante toda su vida pensionada hasta 2080, que son muchísimos años, es un siglo, pues, digamos, pagando, ¿no? Entonces, los cálculos que hicimos nosotros muestran que este fondo semilla que se creó, que se va a crear, digo, que va a tener fondos de varias partes, llega fácil hasta los años 2040 o 40 y tantos, ¿no? Que además, una cosa muy... Y va a ir creciendo. Y va a ir creciendo, y En justo ese lo paso. interesante de esto es que, como se diseñó, es que cada 8 años la Secretaría de Hacienda, Banjico y varios actores lo revisan, ¿no? Y entonces lo van a revisar para decir qué nuevas fuentes de financiamiento van a tener. 8 años es muy poquito comparado con lo que el fondo va a durar, que les digo que va a durar como 20 años aproximadamente o más. Y entonces, obviamente que también lo que el presidente busca es que esto sea debate público, ¿no? O sea, no es una decisión unilateral, o sea, entonces falta ver qué va a decir el Congreso, qué va a decir la sociedad en general, y justo en 8 años, pues el debate va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Y se van a plantear alternativas, supongo, para el futuro, que todavía no llegaba en ese momento, ¿no? No va a haber llegado. Entonces, sí, los cálculos muestran eso. Y la otra cosa que no más importante acotar de la pensión es que muchas personas piensan que a lo mejor es muy cara porque el 100% de tu último salario para todos pues pareciera ser que es muy oneroso. Que esa es la propuesta, ¿no? Que esa es la Cuidarse propuesta. con el 100%. Pero en realidad la idea que está detrás es acotar como que solamente sean los trabajadores que ganen por abajo del promedio que está ahorita en el IMSS, que son alrededor de 17,000 pesos, que a todos ellos se les garantiza su 100%, y a los que ganan más, o sea, a los que son, pues, que tienen pensiones de más de 20,000 pesos, ya son personas que lo necesitan quizá menos. Recuerden que pues este gobierno es de primero los pobres, entonces hace sentido, ¿no?, que sea nomás a este grupo, y es por eso que no es tan onerosa la propuesta, ¿no? A los que ganan más también se les apoya, se les garantiza una pensión alta, pero no el 100%, y a los de abajo sí. Entonces, eso bueno, yo no sabía esa parte. Solamente los que ganan... abajo del promedio de- del Seguro Social, que Ajá. son alrededor de casi 17,000 pesos. Estamos hablando del 75% de todos los trabajadores del país. O sea, en realidad todos esos tienen La 100%. gran mayoría. Y el Esos se 25 jubilarían con el con el 100%, 100%. y los otros... Por ejemplo, con el 89, 90, etcétera. Entre más ganas, ya. con menos. Si tu pensión es de 100,000 pesos, no te vamos a... O sea, no hay ninguna garantía. Con la idea de que gana más de eso, pues no necesita apoyo. es tan grave, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí va la idea de las pensiones, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, sin duda, creo que es una reforma muy importante. Recuerden que la reforma de Zedillo fue la que pasó
de que tú te jubilaras con 100% en el régimen 73 a 20 y tantos por ciento. Veintitantos por ciento. Y la reforma que hizo en 2020, el presidente arregló la situación para todos los que se jubilen después, o sea, que entran a trabajar en el 2030. Pero toda la generación de transición, o sea, mi generación, no teníamos ningún futuro, ¿no? Nuestras pensiones promedio estaban entre el 20 y 40% del salario. O sea, de hecho, yo cuando calculo me sale mínima garantizada, que son 6,500 pesos, por abajo del salario mínimo, ¿no? Entonces, pues sí, era una pensión, es una reforma muy importante y espero que sí avance y que pase. Oye, pero ¿quién está en contra de esta propuesta y cuáles son sus argumentos? ¿Por qué se oponen a esto? Pues las personas que están en contra, normalmente, yo lo que he visto solamente son como medios de información conservadora y algunos pues De académicos, manipulación. ¿no? Así, de hecho, los partidos yo no he visto que se hayan pronunciado todavía en contra. Pero están en contra porque piensan que no alcanza, justo lo que les digo ahorita. Ese es el argumento Sí, el básico, no argumento alcanza. principal es no alcanza y es irresponsable comprometer como a Ya. este gasto, ¿no? Al futuro si no vamos a tener dinero. Lo cual, pues, como les digo ahorita, sí hay una forma de sustentarlo. Hay un fondo semilla muy grande, ¿no? De ahí llega hasta los años 2040 y tantos. Y además, cada 8 años se revisa revisando. y se va a ir actualizando ya con la discusión pública, ¿no? Ya que intervenga toda la persona, ya que ese mundo académico, pues, opine, ¿no? Si quieren decir cómo le podemos hacer. Y ya se están viendo resultados. Y ya se están viendo. Y ya hay propuestas. ¿De gente, dónde, sí, de dónde claro. provendría ese fondo semilla? El fondo semilla viene de varias fuentes. Hay muchos ahorros que vienen de parte de algunas instituciones. Por ejemplo, Fonatur, que tiene varios activos que no se usan y se van a vender y de ahí va a venir una parte. Y otra parte pues también viene de las Afores, tienen un fondo de pensiones de gente que, por ejemplo, nunca la cobró y se murió, etcétera. Y están ahí y las Afores se lo quedaron, ¿no? Nunca lo regresaron. Entonces, esa parte, hay un artículo en la ley que dice que lo tienen que regresar. Nunca se ha utilizado el artículo, pero justo también es tomar ese dinero de las Afores, que es bastante, raro. y justo utilizar ese dinero también para el fondo semilla, es una cantidad importante. ¿De los fideicomisos del Poder Judicial? De los fideicomisos del Poder Judicial viene una parte, también otra parte viene... No, pues por eso no quieren. No, sí, pues sí, sí. claro. O sea, hay unas partes de organismos autónomos, ¿no? Ya sea reducirles el presupuesto. Y también viene otra parte de las ganancias que tienen las empresas del Estado, por ejemplo, de las que ahorita tiene el Ejército, pero también de las del Estado en general. Si alguna produce alguna ganancia, también se van a empezar a ir a fondo de pensión. Oye, una pregunta, Sí. los salarios sirven para redistribuir la riqueza en Sí. México. ¿Qué tan desigual es este país? Es decir, ¿qué tanta riqueza concentran los más ricos en relación a los más pobres? Es un país muy desigual, ¿no? Como mencioné ahorita, es el que tiene es el único país del mundo que la mayoría del valor se va a las ganancias de las empresas. Entonces, en México es uno de los países, por ejemplo, de que los 5 empresarios más ricos de México concentran el 20 y tantos % de toda la riqueza del país, y si lo amplías a los 20 empresarios más ricos de México, sería el 50% de toda la riqueza del país, Wow. en mano de un grupo pequeño. Los 20 hombres más ricos de México son más ricos, tienen más dinero que el 50% Tiene la mitad, sí, de todo. del país. Ajá. Wow. Entonces sí es un país muy desigual. Y a pesar de que justo como les mencioné ahorita, el salario mínimo, todas las reformas que se han hecho en términos laborales, que es lo que determina mucho esta relación entre el trabajo y el capital, la subcontratación, por ejemplo, que obligó a las empresas a pagar las utilidades, 10% de sus utilidades, que subieron a más de 200,000 millones de pesos, por ejemplo. Todo eso redujo un poquito, ¿no? Que 70 que tenían al inicio del sexenio ahorita va en 65, y los trabajadores que antes tenían el 30 tienen 35, ¿no? O sea, sí se ha movido. 5% suena poco, pero es mucho dinero, ¿no? Que se ha redistribuido, pues. Y bueno, de hecho, una cosa que se me olvidó mencionar ahorita del salario mínimo también, como medida de redistribución muy importante, es que ya ven que en este sexenio 5.1 millones de personas salieron de la pobreza, y es uno de los logros más grandes de toda la historia de México, porque durante todo el periodo que se medía en el periodo neoliberal no había bajado nunca tanto, ¿no? Con ningún programa social. Y de esos, 4 millones se deben exclusivamente al incremento del salario mínimo. Ándale. O sea, se bastó con subir el salario mínimo para que salieran Correcto. de la pobreza 4 millones de personas. personas. Wow. Porque aparte, recuerden, otro argumento dicen, no, eso solamente afecta a la formalidad, y no es verdad. O sea, los informales también le suben porque las empresas lo usan como referencia y lo sube también el salario de los informales. Y todos los hogares mexicanos, casi todos tienen una composición así de informales y formales, y por eso es que beneficia tanto a tantas personas. Y ya estamos aquí de vuelta, estamos en el Plus de YouTube y estamos con Luis Munguía, el responsable del salario mínimo en México.
Y hay algo que me preocupa porque lo hemos visto en denuncias en Twitter, en redes sociales, de que hay restauranteros que no les pagan, pero ni el salario mínimo a los meseros y No nada pagan más. nada las propinas. Nada, solo por propinas. ¿Cómo se puede cambiar esto? Y no nada más es en el Los de las restaurantero. gasolineras. Gasolineras, o sea, ¿cómo se puede cambiar esto? Sí, es un problema muy grave. Estamos conscientes de eso porque justo con Asami, o sea, nosotros tenemos un equipo muy grande de gente, bueno, no muy grande, es pequeño, pero de digamos, unas personas muy comprometidas, ¿no? Con el tema del laboral en México. Y una cosa que tiene con Asami también es que tiene salarios mínimos profesionales. O sea, es decir, tenemos 61 salarios mínimos profesionales. Muchos de estos, honestamente, ya no están vigentes. Son salarios que la CTM y estos grupos sindicales promovían con Asami como para decir, miren, hicimos algo, ¿no? Con que no tenga ningún impacto. Pero nosotros sí pusimos, por ejemplo, trabajadoras del hogar, que por ejemplo esa se ponía el sector empresarial, que no tiene nada que ver con eso porque los hogares son los que contratan a las trabajadoras del hogar. Y también el sector de los trabajadores se oponía al principio, ¿no? O sea, entonces al final lo logramos empujar, ¿no? Porque pues es complicado siempre la negociación en Conasami entre los tres sectores, gobierno, trabajo y empresas. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros hicimos un estudio de ver cuáles son las profesiones que realmente necesitan salario mínimo profesional por precariedad, porque no tienen contrato, porque no les pagan bien, porque hay muchas mujeres, también eso lo medimos por la cuestión de género. Y en la que sale hasta arriba siempre es esa, o sea, son los trabajadores de restaurantes, ya sea meseros o ayudantes en la cocina también, totalmente explotados, tienen condiciones laborales pésimas, trabajan más de 8 horas, no les pagan horas extra, etcétera. Entonces, pues queremos dar la señal como de darles un salario mínimo, ¿no? Este año, a ver si es posible, o el próximo, para que pues la sociedad reconozca que es un trabajo serio, ¿no? Eso es como muy importante. Y la otra es que pues hay un trabajo muy fuerte también del área de la Secretaría del Trabajo que se llama Trabajo Digno, que es un área de ahí, donde hacen inspecciones laborales y pues sí han empezado a hacer más inspecciones redadas directo, así como si se puede decir así. Y van a los restaurantes y es como, bueno, a ver, ¿dónde está esta persona? ¿Dónde está su seguridad social? Pero sí es ilegal, ¿no? Lo que están haciendo. O sea, no es legal porque, tienes propina, ¿no? Tiene que haber un salario mínimo básico y luego ya, pues, puede haber un arreglo, ¿no? Entre el empresario y el trabajador de que, pues, propinas, comisiones, pero siempre tienen que tener su derecho a su salario y a su seguridad social. Claro. Otra cosa que sucedió es que al aumentar el salario mínimo, superó el salario de otros profesionistas, por ejemplo, de maestros, ¿no? Y entonces ya los maestros ganan menos del salario mínimo y se tiene que arreglar eso, ¿no? Claro, no sé en dónde sea el caso, pero se supone que nadie puede ganar por debajo del salario mínimo, es ilegal. Entonces, si saben de algún caso de eso, pues sí, la Secretaría del Trabajo tiene inspección laboral especializada para ese tema en específico del salario mínimo. La verdad es que hemos mejorado muchísimo las inspecciones laborales porque antes, bueno, es que la verdad antes era una burla, o sea, en el sexenio de Peña Nieto solamente hicieron 10 inspecciones laborales en todo el sexenio. ¿Qué? Sí, o sea, todas las inspecciones que hacían eran de salud, pues, ¿no? O sea, sí hacían, pero no estaban enfocadas en el trabajo, ¿no? Eran más como de que cubrían con que haya luz, ¿no? Que no se vaya a caer el edificio donde están trabajando, que digo, es importante la seguridad, etcétera. Pero nada laboral, nada de a ver si le pagan salario mínimo, a ver esto, ¿no? Entonces se aumentó muchísimo, pero aparte creamos un sistema de inteligencia muy bueno, porque antes, no sé, era como aleatorio y ahora no, simplemente lo que hacemos es que el SAT tenemos información del SAT, del IMSS y la nuestra y la cruzamos toda y entonces creamos focos rojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que un trabajador lo registran en el SAT con el menos del salario mínimo porque Hacienda solamente ve la parte de impuestos. Pero entonces, y no aparece en el IMSS, ¿no? Entonces, eso nosotros sabemos qué empresas del país hacen eso y es donde vamos con los inspectores. Y hasta nos sirvió, de hecho, en un principio cuando inició la administración para un poco depurar, ¿no? El padrón de los mismos inspectores que estaban todos corrompidos, ¿no? Que les daban una lana y se iban y ya. Y los mandábamos a empresas donde sabíamos que había violaciones para que nos dijeran ellos. Y si nos decían, no, todo está en orden, pues ya sabíamos que a esa persona pues, le habían dado algo, ¿no? Y pues ya lo cambiábamos, ¿no? Y así, hasta que nos fuimos quedando con un grupo pues ya más honesto, más... Oye, una pregunta, Sí. es decir, Sí. nos cuentas que durante 30 años no Sí. subió el salario en México Sí. más que 2 pesos Sí. en términos reales. Oye, y Eso la quiere decir- persona que estaba encargada sí subía su salario, ¿no? Sí, claro. 30 años, creo que sí Aquí subía la- su la salario. pregunta es- sí. Aparte de subirse su salario, el responsable, ¿qué hacía? Ajá. ¿Con qué organismo te encontraste? A ver, cuéntame. Eso. Híjole,
No, la verdad sí era un desastre con Asami cuando llegué. O sea, el presidente Basilio González se llamaba, pues ganaba mucho más para empezar, ¿no? Ganaba, Estaría bien ver con cuánto su salario al principio y su salario al final. Exactamente. estaría bien, sí. ¿Cuánto subió su salario en 30 cuando, años? ya ¿se acuerdan que antes tenían esa prestación los trabajadores de que había como un ahorro, ¿no? Y que tú Sí. ponías una cantidad y el Sí, gobierno te lo te duplicaba. o algo así. sí. Pues ese seguro, cuando se fue, se llevó como 12 millones más o menos de pesos. O sea, así de alto era su ingreso, ¿no? Y pues sí tenía, pues lo que yo me encontré es que él no iba mucho a la Conasami, ¿no? Cuando iba pues sí, los fines, el viernes, ¿no? Un día. Y la gente casi no lo veía, o sea, los trabajadores me dijeron, nosotros pues nunca vemos al licenciado Basilio, ¿no? Sabemos que pues está aquí, pero pues no viene, ¿no? O sea, solo viene el día del consejo, que Conasami cada jueves último de cada mes tiene una sesión obligatoria de la ley, ¿no? Con el consejo tripartita. Entonces, eso sí, era lo único que sí iba. Y pues los trabajadores como que no tenían brújula, ¿no? Estaban ahí y decían, pues no tenemos nada que hacer, porque aparte Conasami no hacía nada, literal. Tenían un informe que tienen que hacer en la ley y lo que hacían era copiar y pegar todo de los informes de Banco de México, del INEGI, ¿no? Y así como que lo agarraban, copiaban y lo pegaban en una hoja y eso imprimían y se lo daban a los consejeros, ¿no? Y ya, como 2,000 hojas de todo lo que imprimían. Entonces, pues ya cuando llego yo fue como, primero, pues no vamos a imprimir 2,000 hojas, hay que darle a los consejeros todo de manera electrónica, y hay que hacer nuestro informe realmente enfocado al salario mínimo, al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí entramos con un equipo nuevo, la verdad, yo tuve un proceso de reclutamiento de gente que pues creía que era muy capaz y que estaba comprometida con el proyecto, y tenían que pasar exámenes, profesionalizamos todo, ¿no? Para que pues se volviera una institución de buen nivel, como es ahorita, porque ahorita ya es de referencia, ¿no? Y entonces pues empezamos a hacer eso y a los mismos trabajadores a capacitarlos. Oigan, pues les ofrecemos nosotros mismos cursos, ¿no? De Excel, de cosas que se utilizan normalmente para ese tipo de estudios, para ese tipo de análisis. Y algunos trabajadores pues sí lo hicieron, otros se resistieron, obviamente, como en todo. Pero sí, era un lugar donde no había reglas, no había ninguna ley, todos tenían su salario, pero iban a veces o iban a checar y se iban, ¿no? Entonces, pues sí, era una institución ahí nomás para cobrar, la verdad. Chale. Oye, yo vi una gráfica que presentó el presidente la semana pasada, Sí. como el salario mínimo da un bajón así, y después como que se mantiene durante... Ese es el basiliato, ese momento. Exacto, el vacilón. Ese momento de... Pero ¿por qué se da este La bajón vacilada. El antes? vacilón. El vacilón, era una vaciliada. La basiliada. Se da un bajón antes, Sí. en los 80, supongo, Sí. ¿no? Con la crisis. La crisis de hiperinflación. Ajá. Sí. Después se mantiene, como dices, 30 años, Sí. y después va subiendo. A mí me gusta siempre ver estas, ¿no? De cuánto se podía comprar o qué porcentaje se bajó en todos estos tiempos, el poder de adquisición, ¿no? Del salario mínimo. ¿Tienes datos así como muy... Sí, cuando... ¿Qué podías comprar antes? ¿Qué puedes comprar ahora? Sí, pues cuando el salario mínimo estaba en su máximo, sí alcanzaba para muchas más cosas. Por ejemplo, alcanzaba como para, no recuerdo exactamente ahorita el número, pero era como 20 kilos de tortillas, más o menos. Y cuando en el 2018 alcanzaba para 5 kilos de tortillas, ¿no? Entonces cayó todo ese como poder adquisitivo. 15 kilos. Bajó 5. 15 kilos, no, Bajó bajó 15 15 kilos, sí. kilos, bajó 15. Y ahorita vamos en 12, ¿no? Con todo lo que se ha No está recuperado, no se ha podido hemos llegar a alcanzado. como era No hemos alcanzado ese en los 70, por Ajá. ejemplo. En la zona libre de la frontera norte, sí. Ajá, Es en el único lugar, porque pues como ahí subió 100% primero y luego siguió subiendo, ahorita la zona libre está a $1 del máximo histórico de 1976. Entonces, pues ahí sí ya alcanza para más, ¿no? Ahora, también recuerda que no necesariamente alcanza exactamente, o sea, de hecho no alcanzan los 20, creo que está como en 19 punto algo, porque la inflación de las tortillas crece distinto, ¿no? Entonces, pues no llega al 20 todavía. Pero sí, el salario sí está a ese nivel de antes. Sí, es que era una barbaridad. Oye, Luis, tú Sí. te tienes que sentar Ajá. con los trabajadores y con los los empresarios. empresarios. Sí. ¿Cómo le haces? A ver Ahí está muy interesante. ¿Cuáles son los trucos? Ahí, a ver si no luego se enojan conmigo. Pero bueno, mira, la verdad, sí tienes que lograr el consenso porque justo, o sea, el presidente, a ver, ¿cómo funciona es así? Nosotros primero analizamos un rango del salario mínimo. El mínimo, así lo menos posible que se puede subir. Siempre lo que nosotros hacemos es que sea la inflación más algo. Y normalmente, pues, queremos que suba por lo menos la inflación de los bienes alimentarios o algo así. Claro. Entonces, como que nuestro piso mínimo es ese, ¿no? Siempre. Y eso es como el cálculo. Y el más alto es lo más alto que pueda subir sin que tenga impacto en la inflación o en el trabajo. Porque hay empresas muy pequeñas que como tienen muchos trabajadores de salario mínimo, cuando sube,
pues corren algunos trabajadores, pero estos trabajadores se van a otra empresa, entonces tenemos que hacer todos esos como cálculos de qué va a pasar, ¿no? Y eso ya tenemos un rango y siempre se lo llevamos al presidente, ¿no? Presidente, pues mire, este es el rango, ¿cómo ve, no? Y el presidente, pues como ustedes se podrán imaginar, siempre me dice, pónganle lo más alto posible, ¿no? Sí. Entonces, pues es este, ¿no? El más alto posible. Y entonces dice, y ahora entonces ya mi trabajo y el de la Secretaría del Trabajo, porque la verdad, honestamente, también la secretaria alcalde y ahorita el secretario Maras Bolaños me ayudan mucho, ellos también se meten a negociar, ¿no? O sea, es como, oigan, pues queremos, esto es lo que andamos buscando, ¿no? Y normalmente lo interesante aquí es que muchas veces, al principio el sector obrero estaba muy dormido, el sector obrero era como, pues llegó, digo, son trabajadores, son sindicalistas, la mayoría son de la CTM, hay unos poquitos independientes, de la UNT, de la UNAM, o sea, hay algunos asientos, ¿no? Que ocupan ellos. Y ellos, pues sí, eran un poquito más agresivos, ¿no? De que querían, pero la CTM estaba muy dormida, ¿no? Así como, no, Pues pues ya muy acostumbrados a... de que no, pues es que cómo le vamos a subir, no ir a provocar desempleo con miedo, ¿no? Así. Y el sector empresarial, pues obviamente, pues ellos sí tienen claro, ¿no? Que no quieren que suba mucho, ¿no? Entonces, al principio las CTM sí eran así como, no, pues no sabemos, y nosotros, no, pues pidan, ¿no? Pidan. Y no tenían esa idea de que podían realmente pedir, o sea, realmente era como... yo creo que estaban esperando línea, ¿no? Literal, que les dijera, pide tanto, ¿no? Es que hay inercias bien Hay difíciles. inercias muy difíciles, ¿no? De romper. Pero ahorita con el tiempo ya, ahorita el sector obrero ya, además de que hay elecciones, ¿no? Este año y que han perdido algunas elecciones, la misma CTM, la CROC, la CROM han perdido contra independientes, así, ya les importa. O sea, justo lo que queríamos de la reforma laboral y que hubiera elecciones sindicales era eso, que para ganar la elección puedas decir, te voy a pagar más, ¿no? Claro. Y entonces ahora sí llegan y además toman fotos y todo, y llegan y dicen, propongo 40%, ¿no? Proponen un buen, así bien alto. Y el sector empresarial siempre pide lo menos posible, ¿no? Sí, Entonces claro. eso no hay mucho juego, ¿no? Ahí. Entonces, pues sí, era un poco, pues, encontrar el punto medio, y normalmente el punto medio, pues sí está cerca de lo que nosotros andamos buscando. Y entonces es como, al final siempre les digo a los dos grupos, pues miren, tú quieres 40, tú quieres 10, pues que nos vamos por el 20, vamos por el 25, 22, y así hasta que los vas convenciendo. El sector empresarial cambió mucho porque antes no había estudios de nada y con ASAMI se volvió una institución que todo lo que necesitan se lo daban y es como decir, no, es que es muy caro, no, mira, ahí está el costo. No, es que a mis pymes, ¿cuáles? No, que a las de tal lugar, mira, aquí está. O sea, porque nosotros tenemos todas las empresas del país, ¿no? Y entonces ya no podían inventar, porque antes era como, no, es que se va a destruir el país y no sé qué. ¿A quién, no? Dime nombres de qué empresa le va a pegar. Y me decían, y yo, mira, aquí están los datos de tu empresa, no le va a pegar. Ah, no, güey. Entonces, sí. ¿Pero inventaban o sí de veras no sabían? No ¿O las dos, sabían. o unos y otros? Inventaban una parte, la verdad, y otra parte no sabían, o sea, era como, no conocían la información, ¿no? Era como de, es que obviamente le va a pegar, y yo, no, mira, aquí veo, o sea, el salario mínimo cuando subió el primer año era 0.5% del costo, o sea, nada, ¿no? Del costo puro laboral, porque aparte en México el costo laboral es bien chiquito, ¿no? Entonces Sí, era claro. nada, ¿no? Sí, sí. No, pues sí se puede. Y así los fuimos convenciendo. Luego las pymes, que eran las que más se oponían, pues ahorita son las más beneficiadas porque el consumo sube un buen. Y el consumo, pues, ¿dónde creen que se consume? Pues es local, ¿no? Y las pymes son locales, claro. ¿no? Las grandotas son las que, pues, se exportan, ¿no? Y así. Entonces, pues, las pymes ahorita ya como que lo ven bien porque los trabajadores, pues, gastan más en sus propias empresas, ¿no? Es que además, Sí. pues, si Sí, sube el sí. salario, pues sube el consumo. Claro. Y esas lógicas sí... Es que, a ver, sube el salario, sube el consumo, se reactiva la economía, la se economía, reactiva el que eso es mercado lo que, interno. se Es decir, busca. Es que, de hecho, estas lógicas neoliberales no solamente eran antiinflacionarias, sino que lo que provocaron es, entre otras cosas, un estancamiento en varios Sí, sectores de la totalmente, economía. sí. Y había aparte, vendieron esta ideología y esta idea y la gente se lo compró, pues la gente, porque los empresarios pequeños, pues es la gente, pues también, o sea, un microempresario que tiene, no sé, una taquería, por ejemplo, pues no sabe tanto, ¿no? Pero ellos piensan, no, pues sí es cierto, ¿no? Si sube el salario me va a costar más caro a mí. Y como que la lógica, pues es una lógica fácil de vender, ¿no? Pues sí, sí me va a costar más caro a mí porque tengo que pagarle más a mi chalán que me ayuda. Pero después ya ellos ya no veían el largo plazo, mediano plazo, pero ahorita que ya ven que, pues sí le pago, resulta que ahora le voy a pagar a mi chalán, no sé, mucho más, el doble, pero vendo 3, 4 veces más tacos. No, y es como, güey, ¿qué está pasando? Pues es que todos ganan más. Y además, yo me encontraba con Sí. gente que Sí. yo le preguntaba, expertos, inversionistas, no sabemos qué están haciendo, pero no está cayendo en crisis la economía como la habíamos previsto. Ellos sí preveían Sí.
que todo esto iba a llevar a un desastre y una debacle brutal. Eso básicamente quiere decir que no estudiaron economía, ¿no? Porque hasta yo entiendo que si tú reactivas, o incluso lo mismo ocurre con las becas de jóvenes, los programas de jóvenes construyendo futuro. Lo que estás haciendo es que estás reactivando el mercado interno, estás reactivando la economía, haces una economía más dinámica y eso te explica el crecimiento económico del país, la estabilidad de la nación, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, y es como, o sea, toda esta ideología también tenía cosas, por ejemplo, de que si sube el salario, por ejemplo, va a haber menos empleo, ¿no? ¿No? Todo el tiempo era como, es que va a estar muy caro y pues, ¿no? Pero en realidad lo que hay detrás de eso son modelos viejos, le puedo decir rancios inclusive, porque son desacreditados en el mundo desde los 90, pues, ¿no? O sea, antes de los 90 es verdad que predominaba en la economía esta idea de que, por ejemplo, siempre que sube el salario mínimo hay desempleo, porque los supuestos absurdos eran, uno, que los trabajadores, si no trabajan es porque no quieren. Sí, Dos, claro. que hay infinidad de empresas. Entonces, un trabajador, si tú le bajas un centavo, en cualquier momento se puede ir a otra empresa y siempre encuentra trabajo. O sea, todos estos supuestos que hay detrás de esos modelos con los que se sustentaba toda la realidad son absurdos, ¿no? No tienen sentido. Y no es hasta en los 90s, en el 92, cuando David Carr, que ganó el Premio Nobel de Economía justo por eso, dice, bueno, voy a ver qué pasa en el mundo real, ¿no? Todo esto es teoría, vamos a ver qué pasa en el mundo real. Y resulta que en Estados Unidos se dio un efecto, algo muy interesante, que una ciudad, Filadelfia, que está en Pensilvania, no hizo nada, tenía un gobierno más conservador, entonces, de los republicanos, entonces no movía nada. Y del otro lado, en Nueva Jersey, estaban los demócratas y subieron el salario mínimo ellos por primera vez. O sea, porque había uno federal, pero fuera como, vamos a ser el de nuestro propio estado. Entonces, Filadelfia y Camden, que son dos ciudades que están pegadas, pues una subió el salario mínimo bastante, 50 centavos de dólar por hora, y la otra no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Voy a ver qué pasó en el mundo real. Y además es muy interesante porque es la misma ciudad. O sea, entonces puedo sacar la diferencia nada más y ya. Entonces revisó él y resulta que las empresas contrataron más trabajadores, ¿no? Y fue como, ¿qué pasó, no? Fue una revolución en la economía. O sea, es como todos los economistas laborales del mundo se acuerdan mucho de ese momento porque es como, ¿qué está pasando? Todas nuestras teorías están mal. Y pues sí estaban todas mal. Y entonces dice Carl, bueno, pues lo que pasa es que no es como dice la teoría. En realidad vamos a pensar en un modelo nuevo donde no existe la competencia perfecta, ¿no? Y donde en realidad los trabajadores pues no pueden irse de su trabajo tan fácilmente, no encuentran trabajo tan fácilmente. En realidad las empresas tienen poder de determinar el salario porque antes decían, no, las empresas son tomadoras, no saben. No, la empresa puede decir, te pago tanto. Y entonces ya cambiándole todos esos supuestos a algo más realista, pues en realidad lo que ocurre es que cuando una empresa tiene mucho poder de mercado, es la única en un lugar, pues te paga menos, obviamente. Entonces si sube el salario mínimo o algo, lo que hacen es, pues necesito ver cómo compenso porque ahora voy a tener que pagar más, entonces voy a producir más, entonces necesito contratar a uno más. Esa es la reacción, pues, ¿no? Entonces, eso solo ocurre cuando hay mucha concentración, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo real, pues, está entre las dos cosas. Y en México pasa eso, hay empresas que contratan, todo en enero sube un buen el empleo, fíjense. Y no lo comparen con diciembre, porque luego cae, no, enero contra noviembre, sube el empleo. Y siempre son empresas, sube el salario mínimo y contratan gente, ¿no? Y es porque son monopsónicas, tienen poder de mercado. Y todas las otras, las que sí están compitiendo, a lo mejor sí despiden, pero en netos, pues siempre sube el empleo más cuando sube el salario mínimo. Todos los modelos que tiene México, que hemos hecho nosotros, el Banco de México, así, nos da que cada que sube el salario mínimo, sube el empleo en vez de lo que se pensaba antes. Porque Toda pues, la México cuestión es muy de mirar la concentrado. realidad. Exactamente. ¿Ya? Oye, y viendo hacia futuro, hay propuestas, por ejemplo, en el sentido de la jornada laboral, ¿no? Hacer cambios en la jornada laboral. ¿Qué cosas son factibles? ¿Tú cómo lo ves a futuro esto? Yo creo que sí vienen cosas buenas todavía para el mundo del trabajo en México. O sea, todavía no se acaba pues esto, ¿no? O sea, la transformación que se dio durante todo este sexenio tiene que seguir, no se puede acotar solamente a tan pocos años, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no se han arreglado. Una de ellas es esta, ¿no? O sea, México es el país, o no sé, creo que sí, ahorita todavía es el país del mundo que más horas trabaja de todo el mundo, ¿no? Y entonces, hay muchas formas de medirlo. Pues si los pobres son flojos. Pues en realidad, de hecho hay muchos estudios que muestran que trabajan más que los ricos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que México es el país que más trabaja, ¿no? Entonces, pero no necesariamente es productivo. Muchas veces, muchas empresas mexicanas tienen temas de que tienes que cubrir un horario de trabajo aunque no estés haciendo nada, etcétera. Entonces, en realidad, pues lo que ha ocurrido en el mundo es que casi todos han bajado sus jornadas de trabajo de 48 a 40. Hay países que más todavía, 35, ¿no? Como Francia y así.
Y en realidad lo que han visto es que cuando bajas tú, pues se vuelven más productivos los trabajadores. Sí, claro. Lo cual tiene mucho sentido, Sí. ¿no? Si tú tienes, si estás ahí 10 horas, no es lo mismo que estés 8, que no estés rindes 7, igual, claro. no rindes igual, ¿no? Entonces, de hecho, hasta como que te dan más ganas de ir a trabajar porque no tienes que ir tantas horas. Entonces, casi toda la evidencia empírica del mundo, de hecho, toda, no hay ninguna que no diga que cuando bajas en las horas de trabajo sube la productividad, no hay ninguna que diga nada. Entonces, pues es un tema que ahorita se está discutiendo en México. Ahora, obviamente el sector empresarial está en contra, ¿no? Porque representa más costos. Es evidente, su objetivo es ganar más ganancias, pero no están viendo el tema de la productividad, pues porque justo el empresario mexicano es muy cortoplacista, ¿no? Siempre es como de, ahorita me va a costar, pero no sabe que en 10 años su empresa va a producir más con menos trabajadores, ¿no? Más barato, pues, en realidad. Y la propuesta, yo lo que creo que se puede hacer es que se haga un poco gradual, o sea, lo único que sí veo difícil, a lo mejor es que de un día para otro digan, ahora sí, 8 horas menos, porque las empresas, sobre todo el sector industrial, es complicado porque ellos sí trabajan 24/7, muchos, ¿no? Son productores nunca para la producción, y sí les va a costar trabajo, pues, ¿no? Ahora, nosotros ya hicimos estudios junto con ellos, con el sector empresarial, y les demostramos cómo es lo óptimo, ¿no? Es que ahorita ya pagan horas extra, entonces hay una combinación entre contratar gente y pagar horas extra que no es tan cara como ellos dicen, porque ellos traen números de 40% más caro y no es cierto, ¿no? Jamás, es imposible. Pero sí va a costar, por ejemplo, 10% más caro, sí, ¿no? Entonces... Pero se va a recuperar. sí, pero en unos años van a tener mucha más producción, ¿no? Entonces, pues yo creo que se puede hacer gradual. Obviamente depende del gobierno que gane, que venga, ¿no? Esperemos que gane un gobierno del mismo corte progresista, ¿no? O sea, que sea la... Entonces, Ya sabemos a quién se refiere. ya saben a quién me A refiero. A Verástegui. Porque ella sí lo trae en el radar, claramente, Claro. y pues lo va a impulsar, ¿no? Y es un tema muy importante para los trabajadores. Es el tema más popular, de hecho, yo todo el tiempo cuando voy a lugares pregunto así como cosas de, oiga, ¿cómo va el salario mínimo? ¿Cómo va esto? Y los trabajadores siempre me dicen, ¿y la jornada? Yo Es tengo como una lo que más propuesta. les importa. Yo tengo una propuesta para, Sí. para el Congreso, para ustedes. Sí. Que el miércoles sea como domingo. Que el miércoles hagamos ¿No? domingo, ¿No ok. es una buena O sea, propuesta? en medio de la semana. Sí, Ok. vas a trabajar lunes, martes, descansar miércoles. Hay empresas que lo van a hacer así. De hecho, justo Se puede escalonar, ¿no? se puede También. escalonar. Lo van a escalonar. Es lo que van a hacer. Las industriales no tienen más que esa opción. O sea, van a tener un horario de trabajo, por ejemplo, gente que trabaje de lunes a viernes y luego de martes a sábado, de miércoles a domingo. Porque ellos trabajan todos los días. Entonces, tu idea es que sea poco a poco. Que sea gradual, Que que sea sea a lo gradual. mejor No 4 puede horas ser un así. año, 4 horas otro año, o dos, no sé, como dependiendo de cómo vayan viendo. Pues tanto hablar de trabajo ya me dieron ganas de que nos vayamos a descansar. Seguir trabajando, señor. Sí, sí, Muy Mi bien, querido sí. Luis, muchísimas gracias, en verdad, por estar Muchas con nosotros. gracias. Luis Munguía. Claro que sí, un Muy gustazo. interesante y Sí, muy no, esclarecedor. didáctico. Muchas gracias. Señoras y señores, otro programón que va a tener que comentar, coleccionar y compartir. Así que ya lo sabe, cuídense mucho, muchas gracias. A trabajar, señoras y señores. Cuídense mucho, nos vemos. Descansar. Nos vemos. Ay,